Audioguías de prácticas culturales. Hola, ¿cómo están? Me llamo Cristian González y en esta audioguía voy a presentar la introducción al capítulo 3 del libro titulado Identidad individual, identidad colectiva y cultura. En la unidad 1 dijimos, la cultura está en todos lados. En la 2 dijimos, sí, pero, o J, no todos ocupamos el mismo lugar, porque hay relaciones de poder. En ambos momentos lo que afirmamos es que donde haya dos seres humanos, por lo menos, habrá por un lado cultura y por el otro lado relaciones de poder. Lo que vamos a trabajar en este capítulo 3 es a esos humanos, a cómo esos humanos forman parte de la cultura, atraviesan sus relaciones de poder y se transforman en lo que son. No vamos a hablar de individuos, no vamos a hablar de personas, muchísimo menos vamos a hablar de la gente, vamos a hablar de sujetos. Piensen un ratito en un bebé de la familia. Nace, es frágil. Mi abuela siempre decía lo mismo, es un pelletito. Pelletito como el corte de carne, el pelleto, pero chiquitito. Llora, come, hace sus necesidades, duerme, a veces no duerme, llora, come, hace sus necesidades, duerme menos de lo que deseamos, llora, necesita cosas y las necesita ya. No entiende nada sobre la normalidad, sobre el orden, sobre las pautas y sobre las instituciones culturales. Le ponemos un nombre. Inventamos y creamos una historia que le da sentido a ese nombre. Pensamos un futuro para el pelletito que llega a nuestras vidas. Por ejemplo, los primogénitos de mi familia paterna se llaman José María. Después le dicen Gallego, Pichi o cualquier cosa que no sea José María. Yo zafé de esa tradición, mi hijo también. Mi hijo se llama Simón. Le pusimos Simón porque nos gustaba, en principio, y después inventamos un montón de sentidos para cargar esa decisión. Porque así se llamaba uno de los libertadores de América, porque así se llamaba su maestro Simón Rodríguez, porque así se llamaba Simón Díaz, que inventó la tonada venezolana, y hay un montón de significados más que podría seguir. Quiero que cuando sea grande se comprometa con su pueblo como esos 3 Simones. Me lo llevo al taller porque soy carpintero. ¿Sí? Grabo audioguías, pero aparte hago cosas en madera. Cuando me lo llevo al taller lo pongo a poner y a sacar tornillos. Saca y pone tornillos. Les mando video a mis amigas mostrándole cómo saca y pone tornillos mi hijo de 4 años. Cuando nació lloraba, no hablaba y no dormía, o dormía bastante poco. Ahora entiende cuando le decimos que no, o a veces entiende cuando le decimos que no. Hace clases por Zoom, sabe que cuando la pudre no puede mirar Paw Patrol, tiene un nombre. Tiene un montón de cargas a las que no le puede decir que no, aunque a veces les diga e intente resistirlas. Habla un idioma que existe antes que él. Y etcétera, miles de etcéteras. Ya no es un pelleto, Simón es un sujeto. Ser un sujeto es eso, es sujetarse a una cultura, a sus normas, a su organización. Estoy escribiendo un texto, que luego será el que les lea a ustedes. Cuando escribo este texto, el corrector de la compu me sugiere que en vez de poner sujetarse, escriba someterse. Y me pongo a pensar y no está mal. Devenir en sujeto es someternos a la cultura. Estaba hablando de la identidad sin nombrarla. A partir de ahora vamos a hablar de identidad pero nombrándola. Hablar de identidad individual es hablar de cómo nosotros nos transformamos en esto que somos, para bien y para mal. Y también vamos a hablar de identidad colectiva, de cómo, sujetados, decidimos agruparnos con otros sujetos. Si llegaron a esta audioguía es porque ya leyeron la introducción al capítulo 3, ponele, y en esa introducción lo que van a encontrar, por lo menos, son 4 cuestiones fundamentales. La primera cosa que le vamos a proponer es que entendemos a la identidad como una construcción. Y esto supone 2 cosas. Por un lado, que no está definida de antemano, pero, esa construcción la hacemos en el marco de una cultura determinada. Nacemos y nos sujetamos a una cultura que, de movida, existe hace siglos antes que nosotros. Nacemos en una familia que nos enseña a vivir en ese mundo normativo. Ese mundo ya está lleno de reglas, pero también está lleno de comidas, de bailes, de fiestas, de encuentros. Nosotros y nosotras vamos definiendo nuestra identidad en esa cultura que es preexistente. Pero, la identidad nunca termina de cerrarse porque siempre está cambiando. Por eso vamos a hablar de la identidad como algo precario, algo que no está terminado. Para pensar esta idea de que la identidad nunca se cierra, piensen, ¿somos los mismos que hace 5 años? ¿Ustedes son iguales que antes de entrar a la Jaureche?
y antes que la pandemia son iguales que antes que la pandemia? ¿Y quienes son padres o madres son iguales que antes de serlo? ¿O quien pasó un evento traumático, ojalá que nadie, somos los mismos después de haber pasado algo que nos traumó? Muchas instancias en nuestras vidas nos van a hacer ir modificando nuestra identidad. Si a lo largo del tiempo vamos modificando nuestra identidad, en un mismo presente, tampoco esa identidad se presenta como única. No somos la misma persona en nuestros trabajos que en nuestras casas. Tampoco somos iguales en una reunión de amigos que en una clase. Incluso como estudiantes, ustedes no son los mismos en prácticas culturales que en matemática. Eso, ¿saben qué significa? Eso significa que en un mismo tiempo vamos a ocupar diferentes posiciones de sujeto. Para poner un poco de rigor a la cosa, autores como el psicoanalista francés Jacques Lacan o el filósofo argentino Ernesto Laclau, sobre quien hablamos en torno al texto de Jorge Huergo, sostienen que somos sujetos de la falta, que de muy pibites perdemos algo que no sabemos qué es porque lo perdemos antes de poder simbolizarlo, y toda nuestra vida estamos tratando de llenar esa falta, sin lograrlo nunca. Eso supone una cosa fea: nunca logramos ser sujetos plenos, y otra que está buenísima: nunca logramos ser sujetos plenos. Y no me equivoqué, dije lo mismo, Y eso es lo que nos conmueve a vivir y a cambiar. En el texto que introduce el capítulo 3 hablamos de Stuart Hall, un sociólogo que nació en Jamaica, pero hizo su vida, la académica y la otra, y además constituyó su identidad en la escuela de Birmingham, la misma escuela de la que hablamos cuando hablamos de Williams en la clase sobre hegemonía. Él va a sostener la idea de que la identidad en tanto una totalidad cerrada es imposible y propone la idea de identificación, que depende de cómo nos interpelan los discursos. Acá necesitaría que se acuerden del capítulo 2. ¿Se acuerdan de Althusser, que decía que los aparatos ideológicos del Estado interpelaban a los sujetos, y de Huergo, que decía que la hegemonía es discursiva? Bueno, pensemos muy rápidamente la idea de interpelación. Es como una voz que te hace dar vuelta. Y para Hall, debemos reconocernos en esa voz. O sea, si nos llaman, podemos reconocernos o no en ese llamado y decidir si nos damos o no nos damos vuelta. Los discursos nos interpelan constantemente, proponen que nos demos vuelta, intentan identificarnos como estudiantes, como trabajadores, como miembros de un proyecto político, como padres, como hijos, etc. El sujeto puede reconocerse o no en esos discursos con una premisa, dice el autor, que esa identificación nunca jamás será total porque siempre va a haber otros sujetos. Si lo ponemos en términos medios profanos, vas por la calle y los discursos te gritan, hacete estudiante, hacete peronista, hacete hijo, y uno adscribe algunos de esos llamados y a otro dice, no, hasta acá llegué, de esto no me copa, esto no me sumo. Igual lo digo profano porque ese me sumo o no me sumo tiene que ver con cuestiones que son inconscientes, no es que el sujeto tiene plena conciencia de lo que hace. Segundo punto central del texto introductorio del capítulo 3 es agregarle a esta idea de que la identidad es una construcción que va a ir cambiando, la idea de que vamos a construir nuestra identidad en la mirada del otro. Somos en la mirada del otro. Y acá, si estuviéramos en un aula de la UNAG, se armaría un lío que es maravilloso, porque siempre alguien levanta la mano y me dice, yo, profe, no soy en la mirada de nadie, no me importa lo que los otros piensen de mí. Y ahí les invitaría a que tratemos de deconstruir esta idea de que somos en la mirada del otro y que suena polémica. Somos en la mirada del otro en principio porque nacemos en una cultura que nos precede. Hay un otro con mayúscula que condiciona nuestra identidad, que es la cultura. Nuestra mamá al nacer nos pone un nombre porque vive en una cultura que dice que tenemos que tener un nombre y registrarnos. Portamos un nombre, tenemos un apellido. Ese nombre después se convierte en un documento nacional de identidad, lo registramos en el RENAPER. Cuando aparece el registro decimos que el Estado argentino se entera, exige enterarse y a partir de ahí valida nuestra existencia. No solamente somos porque somos, sino que somos porque ahora somos habitantes de esta tierra. O sea, nacemos en una cultura que nos nombra bajo su lenguaje, normas e instituciones. La familia, el Estado, también puede aparecer la iglesia, que a través del bautismo o de otro ritual nos incorpora a su comunidad. Primer motivo para pensar que somos en la mirada del otro. Somos en la mirada del otro con minúscula porque todo el tiempo estamos siendo quienes somos para otros sujetos que no somos nosotros. El filósofo esloveno Slavoj Žižek utiliza la locución italiana che vuoi, que sería algo así como ¿qué quieres? Imagínenlo la voz de la actriz Isabel Sarli, mirándolos a los ojos y diciéndoles, ¿por qué me persigue? ¿Qué pretende usted de mí? Entonces, todo el tiempo respondemos como personas a las miradas de los otros,
de las otras. Por eso estudiamos, por eso cumplimos el mandato social de la familia. Y si no los cumplimos, porque a veces no lo cumplimos, nos pesa. Vamos a trabajar, comemos con la boca cerrada y nos vestimos. Todo lo hacemos para decirle al otro que estamos acá. Que entendemos, compartimos y podemos cumplir las pautas culturales. ¿Vieron la película El Náufrago? Se las cuento así nomás. Tom Hanks se cae de un avión. Queda solo con un montón de paquetes de FedEx, que es un correo privado importante de los Estados Unidos. Solo en la isla se le salta un poco el moño y le empieza a hablar una pelota, le pone un nombre, le pinta una cara, la cuida, se preocupa por ella, se enoja y hasta cuando tiene que decidir entre su propia vida y la de Wilson, la pelota, le cuesta elegir por la propia. ¿Por qué? Porque si no hay otros diferentes a mí, yo no puedo ser yo. Porque no hay identidad sin otros que tengan otra identidad. Hagamos una prueba rápido, cierren los ojos, descríbanse. ¿De dónde sacaron todos esos adjetivos que los identifican? Soy así, soy asá, soy asó. Y sí, todos esos adjetivos se los fueron diciendo otros, sus padres, amigues, enemigues, hasta el punto que cuando hablan de su identidad e intentan describirla, replican esa descripción. Les cuento una anécdota. Un día vino un estudiante y me dice, voy a dejar de estudiar. ¿Por qué, Tito? Me dice, porque no me da la cabeza. Porque nunca me dio la cabeza. Desde pibe mi viejo siempre me decía que a mí no me daba la cabeza y ahora lo mismo, estoy todo el día, no termino la tarea. Mi mujer me dice lo mismo y ahí cuando habla de la mujer se pone todo orgulloso. Me dice, ella estudia en la UNAG. Ella me dice que estudia en la UNAG, que a mí no me da la cabeza. Y tiene un poco de razón. Y Tito dejó de estudiar. Yo no sé si le daba o no le daba la cabeza porque no tengo un tester de cabezas, pero lo que sí sé es que esa percepción sobre su identidad, sobre esta idea de que a Tito no le da la cabeza, se la construyeron otros. Algunos autores, como el filósofo e historiador francés Paul Ricoeur, van a hablarnos de identidad narrativa, que supone que siempre le estamos narrando, le estamos contando al otro quiénes somos, y esa narración es una suerte de encuentro, de punto de encuentro entre lo que somos y lo que el otro quiere que seamos. Decir que siempre estamos narrando nuestra identidad es decir que lo hacemos cuando hablamos de nosotros, pero también en la forma en que actuamos, en la forma en que nos vestimos, en la forma en que miramos. Siempre lo que estamos haciendo es decirle al otro quiénes somos. Acá piensen, por ejemplo, un perfil de Facebook. Ustedes difícilmente van a encontrar un perfil donde alguien, vamos a ponerle por nombre Juan Carlos Arlanga, se presente como padre y marido violento, estafador de amigos y holgazán. Probablemente lo que van a encontrar es una foto de Juan Carlos en la playa con sus hijos, en un asado con amigos, yendo a trabajar bien temprano, y va a poner alguna que otra empanada que le hizo su compañera. ¿Por qué? Porque difícilmente alguien se va a querer presentar narrando una identidad de padre y marido violento. Lo tercero que vamos a trabajar en torno a la pregunta por la identidad es respecto de las identidades colectivas. Hasta acá hablamos de pelletos que se sujetan a la cultura, y que en la mirada de otros se constituyen como sujetos precarios con identidades abiertas. Ahora vamos a hablar de qué pasa cuando esos sujetos se agrupan, es decir, de las identidades colectivas. ¿Por qué se forman determinados grupos y no otros? Y acá es importante comprender que los sujetos que componen una identidad colectiva son, antes que todo, sujetos que son diferentes. Porque la primera condición para que haya una identidad grupal es que los sujetos que la componen sean diferentes sujetos. Ahora bien, esos sujetos diferentes se agrupan porque de alguna manera son equivalentes respecto de algo. Y en ese agruparse siempre se deja fuera a quienes no puedan articularse en esa equivalencia. Un chino mandarín, pensémoslo de otra manera. Piensen a los pibes de la esquina. Todos los que conforman esa identidad, los pibes de la esquina, son diferentes entre sí. Uno estudia, el otro no. Uno es de Racing, al otro no le gusta el fútbol, la otra es peronista, otro se dice apolítico, uno es vegano, y así podríamos seguir hasta el fin. Pero hay algo, debe haber algo para que se agrupen. Debe haber algo en lo que sean equivalentes, en lo que se parezcan, en lo que concuerden. En algo deben identificarse conjuntamente. Cuando los pibes de la esquina se juntan porque en algo se identifican conjuntamente, deben dejar algo afuera. Deben dejar a alguien afuera, deben dejar a otros que no son equivalentes, que no se juntan en esa equivalencia. Pongamos por caso, dejan afuera a los giles de la otra esquina. Las identidades colectivas funcionan a partir de una identificación equivalente y de la expulsión de quienes no pueden ser articulados. En el texto introductorio del capítulo 3 van a encontrar la idea de exterior constitutivo. Vamos a pensarlo con un ejemplo.
Mi mejor amigo se llama Ubi, es de Racing, como su papá que se llama Ramón y Robert que es su hermano. Como Néstor, como el Turco García, como Graciela Alfano, como el General Perón, como Franchella y como Mirta Legrand. Pensemos ahora en las identificaciones políticas de estos sujetos. Robert y Ubi son kirchneristas, Ramón es peronista pero no le gusta a Néstor, Perón era Perón, Néstor era Néstor, el Turco ni idea, pero Alfano, Mirta y Franchella no son peronistas ni kirchneristas. Entonces, en el marco de sus sujeciones políticas, estos hinchas de Racing que les nombré son diferentes. Sin embargo, todos se identifican con Racing y se identifican con que no son como los amargos de Independientes. No es un juicio de valor mío, yo soy Independiente, es lo que ellos dicen de Independiente. Independiente, el Club Atlético Independiente, es de alguna manera un exterior constitutivo de esa identidad racinguista. Es aquello que no puede ser incorporado y en ese quedarse afuera constituye, instituye lo que queda dentro. Llegamos al cuarto y último punto que vamos a pensar, y que tiene que ver con cómo hace el poder para atravesar los procesos de identificación. Vamos a usar dos conceptos. El primer concepto es la idea de estigma, que es del sociólogo canadiense Erving Goffman. El estigma, etimológicamente, refiere a la marca hecha con hierro que te hacían porque eras esclavo o porque eras infame. El cristianismo le agrega a esta idea de estigma las marcas que le hicieron a Jesús el Cristo en su Calvario y que luego reaparece en alguno de sus fieles. Como sea, el estigma es una marca que no se va, que queda para siempre. Es una marca que se hace sobre algunas identidades para demostrar su anormalidad. Todo grupo, toda comunidad tiene sus anormales. Son aquellos que señalamos con el dedo porque creemos que imposibilitan que la comunidad funcione. Y también los señalamos porque nos da la sensación de que nosotros, los que no estamos estigmatizados, somos muy normales. Podemos pensar al vecino loco del barrio, al que en el mejor de los casos los chicos los cargan y los adultos lo desprecian y en el peor los internamos. Y también podemos pensar a grupos enteros estigmatizados. La forma de poder, civilización y barbarie supo estigmatizar a muchos grupos desde el siglo XIX, los indios, después los gauchos, después los cabecitas negras, después vinieron los peronistas, los subversivos, los pobres, los piqueteros, los planeros y ahora los pibes chorros. La Alemania nazi exterminó 6 millones de judíos porque los consideraba normales, pero también cerca de 200.000 alemanes fueron víctimas de la eutanasia porque eran considerados enfermos incurables, débiles mentales, epilépticos, discapacitados. También se asesinaron homosexuales, gitanos y opositores políticos al nazismo porque todos ellos cargaban con un estigma en la Alemania nazi. En esta clase vamos a leer un fragmento de la investigadora mexicana Rosana Reguillo. Ella piensa el estigma nuevamente, pero le suma la posibilidad de resistencia de los sectores estigmatizados. Asume que esas identidades estigmatizadas pueden transformar eso que los estigmatiza, el estigma, lo que los hace anormales para su cultura, en un emblema, es decir, en una bandera, en algo con lo que se identifican y que los enorgullece. Un ejemplo en la historia argentina para pensar esto es la denigración de los trabajadores. En la Buenos Aires de 1930 no se permitía caminar por el centro sin saco. Piensen ustedes la forma en que una disposición municipal les prohibía a los obreros, que no podían comprar un traje, transitar por las principales calles porteñas. El 17 de octubre de 1945, esas calles vedadas, la Plaza de Mayo, se llenó de trabajadores que no solo no tenían traje, sino que estaban en cuero. No solo estaban en cuero, además metían las patas en la fuente de la Plaza Patricia de la Revolución. Por supuesto se los estigmatizó, se los llamó negativamente, peyorativamente, descamisados. Y ellos hicieron de ese estigma un emblema. Dijeron sí, somos los descamisados de Perón. El ejemplo sirve para pensar la forma en que muchas veces identidades estigmatizadas logran revertir un estigma en un emblema. Un ejemplo actual es la cumbia villera. El estigma de ser nombrados como villeros se transforma en el emblema de ser villero. Por último, y nos vamos de esta audioguía larguísima, si la identidad es el proceso siempre en construcción de devenir en sujeto, ¿qué pasa en esos casos en los que le negamos al otro diferente, la propia condición de sujeto, cuando lo percibimos antes de como un sujeto diferente, como un objeto? El filósofo húngaro Todorov inicia su libro La conquista de América, que tiene el subtítulo El problema del otro, con una dedicatoria. Dice: dedico este libro a la memoria de una mujer maya, devorada por los perros. Das vuelta a la hoja y hay un epígrafe que copia de un libro escrito en 1566 por Diego de Landa, que se llama La relación de las cosas de Yucatán, y dice: el capitán Alonso López de Ávila prendió una moza india y bien dispuesta y gentil mujer, andando en la guerra de Bacalar. Esta prometió a su marido
temiendo que en la guerra no la matasen, no conocer a otro hombre sino a él. Así no bastó persuasión con ella para que no se quitase la vida por no quedar en peligro de ser ensuciada por otro varón, por lo cual la hicieron aperrear, piel de gallina, hicieron que se la comieran los perros porque no aceptó al capitán. Esto sucedió porque a las claras, a la otra, a esa mujer maya, se la consideró un objeto. Podríamos pensar de qué manera en nuestras vidas cotidianas, hoy, constituimos una idea del otro en la cual le negamos su condición de sujeto y lo ponemos en lugar de objeto. Por ejemplo, en frases bastante recurrentes como hay que matarlos a todos, es cosa de negros y otras por el estilo, que lo único que hacen es negarle al otro su identidad, su propio estatuto de humano. Bueno, no fuimos, se terminó. Lo último que vuelve a decir es que nos interesa pensar la identidad como un acto político, porque al hacerlo se pone de manifiesto las relaciones de poder que atraviesan a nuestra cultura. Muchas gracias. Este es un podcast de prácticas culturales en el Instituto de Estudios Iniciales de la UNAG. Este audio fue grabado por el equipo de audioguías de prácticas culturales.